Jueves 29 de enero, una fecha poco común o que por lo menos no teníamos previsto arrancar en esta época del año, pero pasó un episodio en el sector energético que tiene consecuencias en distintas dimensiones que nos parecía que ameritaba discutir en esta mesa que ahora voy a presentar. ¿Cuánto de lo que pasó? Estoy hablando de la polémica entre Sauder Energy, que es un consorcio liderado por la empresa Pan American Energy, uno de los grandes jugadores históricos del mercado petrolero, y el grupo Techin, a través de una de sus subsidiarias, la empresa Tenaris, es el único fabricante de tubos. Un conflicto que empezó siendo en el campo energético, discutiendo quién tenía razón, quién tenía una posición de mayor fortaleza, por qué pasó lo que pasó, y escaló a niveles imprevistos, por lo menos para mí, alcanzando una dimensión política, involucrando también al presidente de la Nación, atacando en términos personales al principal accionista del grupo Techin. Bueno, lo vamos a ir repasando. Estamos con Silvia Neistat, periodista del grupo Clarín, una de las periodistas que mejor conoce todo el entramado empresarial de la Argentina. Cuando hablábamos con Silvia de estos temas, hay mucho que viene de larga data de esta polémica, o por lo menos que uno puede rastrear cierta historia de contrapuntos, de diferencias, de divergencias entre los grandes grupos económicos de la Argentina, que viene no de ahora, sino de hace 30, 40 años atrás. Estamos con Nico Dagano. Nico es un habitué de Dínamo, economista, especialista en energía, ex jefe de gabinete del Ministerio de Economía, un tipo que tiene un recorrido enorme en el sector energético. Juanjo Carvajales, también otro conocido de la casa, y gracias Flor Barragán por venir, una periodista, economista recientemente recibida, que conoce también bastante el sector de energía, así que gracias Flor. Nico, por la invitación. A ver, yo decía antes, cuando una licitación entre un consorcio bastante desconocido para la mayoría como Sauder Energy, que es la empresa que está queriendo construir el primer proyecto para exportar gas natural licuado. O sea, la Argentina produce gas, ahora quiere y produce mucho gas y tiene la posibilidad de producir mucho más. Tiene que poder edificar un proyecto de exportación de gas natural licuado en barcos, en cargamentos, y eso es muy complejo, meterse en un cartel, en un esquema de pocos países que pueden exportar mediante este tipo de tecnología. Esta empresa, Sauder Energy, es un consorcio, decía yo, liderado por Pan American Energy, integrado también por YPF, por Pampa Energía, y por dos empresas menos conocidas, que es Harbour Energy, una empresa británica que produce gas en Argentina, en los yacimientos que antes eran de Wintershall, y la empresa Golar, que es el tecnólogo, es una empresa noruega, que es quien propuso el proyecto desde el punto de vista ingenieril o tecnológico. Hasta ahí la parte energética hizo una licitación para construir un gasoducto. Esa licitación se presentan compañías locales como Tenaris, decía antes, el único fabricante que puede fabricar tubos con costura para este tipo de gasoductos, y empresas de México, Estados Unidos, chinas, 4 empresas chinas, y una india que es la que finalmente terminó ganando, que se llama Wellspun, y que es la primera vez que un gasoducto se va a fabricar con tubos fabricados no en Argentina, en Tenaris, digamos, sino importados del exterior. Hasta ahí uno puede decir, bueno, esto ya es novedoso de per sí, vamos a analizar qué consecuencias tiene consecuencias en múltiples dimensiones, pero se le monta sobre eso una situación más compleja, que es que un gobierno como el de Javier Milei, que dice, che, yo no me meto en lo que son licitaciones entre privados, yo lo que voy a hacer es ordenar la macroeconomía, generar condiciones de inversión y de financiamiento para que los privados puedan hacer proyectos. Esa es la versión oficial del Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, y de la Secretaría de Energía que encabeza Daniel González, el viceministro, y uno comparte o no comparte esa visión, pero está clara. Lo que termina pasando después es que el propio presidente Javier Milei, en redes, como ya es habitual de él, cruza muy fuertemente a Pablo Roca, que es el principal accionista o el líder del grupo Techin, en el plano personal, descalificándolo, cuestionando el rol histórico que tuvo Techin en la economía argentina, y ahí es cuando dijimos, bueno, vamos a hacer un Dínamo porque esto ya se desmadró, digamos. Entonces, perdón la introducción, Silvia, pero me parece que ameritaba. ¿Qué es lo que ves o por dónde le entras al tema? Bueno, qué difícil, porque vos le entraste por donde hay que entrar, y muchas gracias por invitarme, Nico. A ver, me parece que todos quedamos medio en un estado de shock, aunque conocemos a Milei, porque el grado de agresión verbal con un nivel de insultos, como vos te referías en términos personales, hasta ahora no lo habíamos visto a un personaje como Pablo Roca, que es un personaje de una enorme trascendencia en muchísimos ámbitos de la Argentina. Es decir, Techin es inmensa, es una compañía que factura casi 39.000 millones de dólares en el mundo, está en todos lados, pero el lugar donde más es reconocido Roca no es ni en Italia ni en México, ni tampoco en Estados Unidos, digo por citar sus plantas productoras más importantes, es acá,
por su involucramiento, por su propia decisión de involucrarse. En Campana está enterrado su abuelo, el fundador Agostino, su papá, su hermano, es decir, hay una relación, escuelas técnicas, hay una relación de él que se ha involucrado, trasciende, identitaria. Es la voz del sector industrial en la Argentina, digamos, una especie de, no sé si llamarlo como un patriarca, una figura que genera muchísimo respeto. Su palabra es la palabra santa en organizaciones donde está con pares, es decir, sus pares lo siguen. Digo, por ejemplo, la Asociación Empresaria Argentina, donde convive con otros empresarios, no con su nivel, su estatura en términos de la magnitud de su compañía, pero es la voz que se sigue. Con los número uno de las principales empresas de la Argentina que están en AEA, digamos. Exacto, ahí en esa asociación que se llama AEA. Pero bueno, creo que es un estado de shock. ¿Es la primera vez que le pasa esto a Techint? No, le pasó con Cristina Kirchner, Axel Kicillof, recuerdo perfectamente, en un momento dijo, los vamos a fundir. Pero una cosa es ese estilo de ataque al ataque al cual se subió el presidente Milei, en el sentido de atacar, agraviarlo personalmente, con descalificativos serios y con una frase, bueno, jubilate, perdiste, esa cosa de términos cancheriles que ¿Qué te genera, Nico, eso? Porque en algún punto dice, bueno, Roca es el líder del Grupo Techint. El Grupo Techint tiene una empresa Tenaris que fabrica tubos para la industria petrolera, tiene Ternium que fabrica chapa, pero también tiene Tecpetrol, que es un productor de gas, que en este momento Tecpetrol está invirtiendo $2.000 millones en la construcción de los Toldos 2, que es un proyecto de petróleo hacia el norte de Neuquén que puede seguir incrementando el superávit de la balanza comercial en los próximos años. Y vos le estás diciendo a ese tipo que te está invirtiendo $2.000 millones y no tenés 20 tipos para pelearte con uno, tenés 3 que están invirtiendo ese nivel de plata. Bueno, jubilate, o faltándole respeto, diciéndole Don Chatarrín y demás. ¿Qué se lee? Porque tiene riesgo eso, tiene costo eventual. Mira, yo dejaría de lado la cuestión de las cosas que dice Milei, porque si no, no terminamos más, ¿no? Hoy, de hecho, por decreto declaró que en el 2026 es el año de la grandeza argentina, en un decreto, o sea. Pero bueno, sí, en el boletín oficial. Me pasó. Yo creo que hay que ir a los hechos, ¿no? Y ahí yo separaría en 3 dimensiones. Primero, como vos dijiste muy bien en la síntesis, acá estamos discutiendo una cuestión entre empresas privadas. Es decir, una contratación de Southern Energy, que tiene un proyecto muy importante para la Argentina, que es la exportación del LNG, y que naturalmente va a buscar bajar los costos todo lo que pueda y poner en competencia a sus proveedores, como hace cualquier compañía, bajo las reglas económicas que tiene el país, y buscar la mejor oferta. Y eso es lo que hizo. Y Techint, aparentemente, por lo que uno ve, hizo una oferta un poco cara. Después aparece esta información que incluso hasta lo pone al grupo Techint. Yo, si estuviera en Techint, me enojo con el que ofertó, porque si estaban en condiciones de ofertar menos para competir, como parece que estaban, porque después ofrecieron como una segunda opción. O una tercera opción. O una tercera, y no lo hicieron, y bueno, perdieron. Y las reglas del concurso, la licitación que había hecho Southern Energy, no preveían un derecho de preferencia o de empardar la oferta. Entonces, perdieron una licitación privada. En ese sentido hay que desdramatizarlo eso. Sí. El segundo punto que yo diría es que no explica todo, pero que es un punto importante porque ya trata de la política pública, es el RIGI. Porque nosotros hoy tenemos un régimen promocional al cual se adhirió Southern Energy, que entre otros beneficios, que no tiene, como tenía por ejemplo la ley del LNG, que tuvo media sanción, que buscaba que apoyar a los proveedores locales, que apoyar a las pymes, que apoyar por cuestiones de género, por cuestiones regionales, esa tradición promocional argentina que la verdad no nos ha ido nada bien. Y el RIGI en ese sentido es lo opuesto, porque los regímenes tradicionales, y hay gente que lo piensa así, lo de Vaca Muerta, bueno, Vaca Muerta es una locomotora que tiene tanto poder que tiene que arrastrar atrás, hay que meterle vagones llenos de muertos, sería de piedra para que arrastre. Las pymes, los proveedores, todo, ¿no? Sobrecostos para que la locomotora arrastre. El RIGI es al revés. No. Necesitamos sacarle restricciones a la locomotora para que vaya más rápido. Una de esas facilidades es que pueden importar sin aranceles.
Los proyectos que están en el RIGI no pagan derecho de importación, no pagan tasa de estadística, es decir, le abarata brutalmente el costo de importación. ¿Eso es para bienes de capital o para insumos? Si Tecpetrol se presenta al RIGI por los toldos o algo, también va a tener ese beneficio. Ahora, claro, si sos beneficiario, te viene bien. Si sos proveedor, que justo está compitiendo para un proyecto RIGI, te viene mal. Entonces, es una ley del Congreso. No creo que explique toda la brecha, pero entiendo, por lo que leí, que esos bienes de capital, insumos, lo que fuere, van a entrar libres de arancel por el RIGI. Y que hay un margen bastante importante de esa brecha del 40% que tiene que ver con eso, que sin el RIGI habría una protección arancelaria por una decisión del Congreso de fomentar este tipo de inversiones, nos guste o no, ese es el régimen promocional que tenemos, esa protección desaparece. Y después hay una tercera discusión que creo que es más estructural, más de fondo, que es en qué medida, con ese régimen promocional, pero en qué medida la nueva macro, la estabilización macro, no nos lleva a un sistema productivo distinto. Porque lo raro sería que con tanta inestabilidad macro que tuvimos, alta inflación, etcétera, volatilidad, protección, déficit fiscal, el sistema productivo que se adaptó a funcionar bajo ese esquema quede indemne y siga siendo el mismo bajo un esquema hacia el que vamos, que es una economía más estable, más abierta al mundo, y bueno, y ahí es un gran desafío para el gobierno también, si se consolida la estabilización macroeconómica, ¿qué pasa con sectores económicos que les cuesta competir? No sé si es el caso porque, insisto, lo que uno lee es que después trataron de ofertar al precio de la importación, con lo cual pareciera que podían ofrecer ese precio. Pero sí, bueno, no lo sé. Lo que te dicen fuentes cercanas al grupo Techin es que en realidad ellos, la oferta final, hacen una presentación de right to match. Eso significa un derecho a igualar la oferta ganadora, que en este caso era de Wellspun. Y que cuando hacen esa oferta para igualar la oferta de Wellspun, que era por $203 millones, en realidad ese precio es Tenaris, para igualarlo, tendría que ir a pérdida, pero le propiciaría o le permitiría no tener que cerrar la planta que tiene en Valentín Alsina, donde tiene 400 y pico de trabajadores activos. Entonces es, bueno, ok, yo voy a tomar este proyecto, voy a ir a pérdida. De hecho, lo que te dicen es que esos 210 millones de dólares es lo que te cuesta traer la chapa de Usiminas de Brasil, pues Tenaris lo que hace es trae la chapa de Usiminas en Brasil. Usiminas es un productor histórico de chapas que en los últimos años el control accionario de esta compañía lo tomó el grupo Techin por una cuestión de integración. Cuando a Techin se le cae Venezuela como integración latinoamericana, apuesta fuerte en Brasil, entonces trae la chapa desde Brasil porque el espesor de esa chapa no se puede fabricar en la Argentina. Ellos lo que te dicen es, bueno, fuimos al precio Wellspun, pero en realidad el precio Wellspun es casi lo que nos cuesta traer la chapa de Brasil. Bueno, ahí es, de vuelta, lo decía Nico recién, es una licitación entre privados, uno no tiene los números para decir, bueno, a ver, mostrame los números, abrímelos. Y nadie te quiere abrir los números en detalle, que es distinto que si lo hiciera el Estado. Pero aparte, lo que yo decía es, ese derecho a igualar no estaba en los pliegos de ese concurso. Sí. Entonces, imagínate que hubiera pasado al revés, que ganaba Techin y que otro proveedor le decía, no, yo te igualo y te pongo $1 menos. Es que está bueno porque en realidad, Nico, eso no estaba escrito en el pliego, pero en todas las licitaciones de los últimos 40 años que se hicieron para hacer infraestructura que previene ese tipo de caños, siempre en última instancia se da una instancia de negociación entre los actores de poder que tiene esa negociación. Cuando sí solvemos el Vaca Muerta del Sur, un mega proyecto que está empujando YPF para exportar más petróleo desde Río Negro, YPF también invita a todas las compañías internacionales a licitar. Y también vienen empresas indias y chinas a decir, che, yo soy recontra competitivo, es un proyecto muy grande, el de YPF son $3.000 millones y de caños deben ser 1.500, voy a ofertar caños chinos e indios. YPF toma esas ofertas, pero después se sienta a Tenaris y dice, che, mirá, yo tengo estos números, si vos no te acercás acá, no puedo, yo no voy a hacer un proyecto donde el margen del proyecto te lo lleves vos como proveedor de un insumo estratégico solo tú. ¿Quién se terminó quedando con esa obra? Tenaris, digamos. Después de una negociación que excedió los tiempos licitatorios previstos inicialmente. Alguien te va a decir, no, bueno, pero acá era distinto porque Saudi Energy la primera licitación que hacía, estableció, invitó a compañías que si lo manoseás después no vienen más. Bueno, sí, quizás también no es menor el hecho de que
YPF tiene el 51% estatal. Tenaris es una, Southern Energy es una empresa con mayoría privada. Sí. No creo que cuando, no sé, pensemos algún automotriz o alguien grande hace una inversión, si en el marco legal vigente, insisto, con la protección arancelaria que haya, hace una licitación y le gana un proveedor de afuera, que tenga una preocupación pública por privilegiar un proveedor local, salvo que sea una estrategia empresaria, pero por eso insisto que después aparece toda una polémica pública, en donde Milei sale con el estilo Milei, pero inicialmente es una cuestión de contratación entre compañías privadas, grandes ambas, parejas ambas, porque no estamos hablando de una pyme de un lado y que bueno, y aprovechando, en el caso del proyecto Southern Energy, un beneficio recientemente aprobado que es el RIGI. Juanjo. Déjame decir algo sobre, vos lo adelantas recién, sobre la cadena de valor de los gasoductos, porque explica mucho de esta discusión, y después sí meterme en la licitación en sí. Imaginemos que este es el mineral de hierro. Yo lo tengo que ir a buscar a la roca. Yo creí que Juanjo se sentía mal. No. Se agarré y le tiré el papel, pero no. Tendría que ser negro, pero bueno. Hay mucha cabeza para que sea un mineral de hierro. Pero, sí. ¿por qué lo traje así? Sí. Porque yo lo voy a buscar. El gran productor en el mundo es Australia. También hay en Brasil de muy buena calidad. Algo en China, algo en India, que también tienen. ¿Qué hago con este mineral? Argentina tenía en Sierra Grande, se cerró la mina después. Tengo que, empezar a fabricarlo para tener primero unos planchones grandotes, como os decías, de acero. Esto lo hace Techin. Las dos cosas, porque compró en Brasil, en Ternium, compró y como decís, se integró y tiene producción primaria. Después hace en Usiminas, en la planta hace estos planchones y después se lo manda parte a México para la industria automotriz, parte va a los frigoríficos, etcétera, y parte viene a Ternium, Argentina. Y ahí se sigue planchando, digamos, y ahí haces las láminas de chapa. O sea, le agregas valor. Claro, perdón, que sí. no es Tenaris, porque estos no son tubos sin costura, estos son todavía no tubos llegué. con costura. No, todavía no llegué ahí. Estoy en Ternium en San Nicolás. Sí. Y de ahí sí viene a Tenaris, a Valentina Alsina, y ahí se hace el tubo. Recién ahí haces, que son tubos con... Sí, lo otro hace Siderca sin costura, esto es Tenaciat en Valentina Alsina, y ahí lo tienen que soldar, etcétera. Y son de gran porte, 30 a 36 milímetros. Entonces, tenemos como 4 fases. Y es importante después para comparar. Cuando Techin dice, hay otros que hacen dumping. Bueno, ¿dónde está el dumping? ¿Dónde se podría comprobar? ¿Qué medidas tomar? ¿Sí? Para llegar a los tubos. Y vos bien decís, estos tubos siempre los hizo Techin en Argentina. Los hizo para Egenea, no sin problemas en aquella época, tensiones. Hizo el Néstor Kirchner y ahora está haciendo el Vemos. Y ahora perdió esta licitación. Esa es la novedad para hacer estos tubos. Eso es lo primero. La licitación, como bien dice Nico, llegamos tarde. O por lo menos quienes se rasgan las vestiduras de cómo perdió Techin. Y ya sabíamos que teníamos ley de bases, teníamos RIGI, teníamos licitaciones privadas, porque el Estado ya no hace más obra pública. No está en ARSA con los pliegos que, como bien decís, o YPF, diciendo, yo tengo algún tipo de preferencia. Lo dijo Marín recientemente. Perdón que te interrumpa, pero YPF, yo lo dije alguna vez en Dinamo, con todo el cariño que le tengo, tiene 2 fallidos en materia de LNG. El primero es el proyectito chiquito que tuvo, Tango, que una administración lo aprobó un contrato, la otra dijo este contrato es un delirio. Con Golar, que es el tecnólogo que iba a ser como el primer intento de LNG de Argentina. Hubo 4 exportaciones. Y después el proyecto Petronas, que se vino abajo y que hoy YPF está intentando resolverlo con el ENI, etc. Entonces, YPF termina entrando como socio menor, importante pero menor, a un proyecto que viene liderado por el grupo Pan American Energy, con un socio de afuera. Bien, entonces tenemos un consorcio privado que lleva adelante una licitación bajo el RIGI, que además de lo que decía Nico de importaciones, tiene una exigencia de un 20% de integración local.
que eso se agregó al final del debate legislativo y que eso lo podés saldar con obra civil. Claro, la Entonces, construcción. no estás obligado a comprarle a Techin por el RIGI. Entonces, toda esa era la gran plataforma jurídica que nos trae hasta aquí. El Estado no se mete, los privados resuelven por métodos que son regidos por el derecho privado y ahí maximizan la rentabilidad. Eso es lógico. Ahora bien, ¿a quién le vas a adjudicar una oferta? Vos tenés la oferta más conveniente, que puede ser, obviamente tenés cuestiones técnicas de del bien que estás buscando, después lo económico, pero vos podrías agregar alguna cuestión en los pliegos. Tranquilamente, puedes decir, bueno, tengo una preferencia por un proveedor local, tengo una preferencia en tiempo que me lo da más temprano. Es decir, no es la oferta más económica, pero me la trae antes. O sea, hay cuestiones, temas de calidad que yo puedo prever en un pliego, pero tiene que estar ahí. Después, el pliego es la ley para la contratación, la licitación. Entonces, esto de querer venir después a cambiar, no lo sabemos bien, no son trascendidos, no pero a una cambiar. licitación entre privados si no vemos el pliego. Exactamente, digamos. Pero si querés cambiar una cuestión, una vez que ya se adjudicó, llegaste tarde. Y el tercer punto que me interesa decir es la intervención del gobierno en esta cuestión, ¿no? Primero eran estos, los privados, empezamos a enterarnos lo que pasaba, hasta que el ministro de Desregulación interviene públicamente con un largo tuit diciendo: está muy bien que pierda Techin en estas condiciones porque no tiene sentido adjudicar a una oferta más alta, 40%, etcétera, etcétera, y da una serie de argumentos que a mi modo de ver algunos son opinables. Primero dice, bueno, porque si no los consumidores argentinos pagarían más caro el gas. Y en este caso en particular eso no es cierto porque este es un proyecto neto de exportación. Y de hecho estamos hablando de un gasoducto dedicado que va a salir Vaca Muerta, va a llegar a la costa. El gas va a ir al buque licuefactor y después se va a exportar. ¿Cuál sería el problema eventualmente? Que CESA, la empresa que hace la licitación, tendrá un producto más caro para vender en los mercados globales, pero no afectaría al consumidor argentino, en este caso. Y después dice esto: nosotros derogamos el compra argentino, ¿no? Se vanagloria de eso como Estado. Entonces ya no hay más estos privilegios para las empresas nacionales. Ni siquiera dice empresas públicas, todas las empresas nacionales. Y eso, bueno, es cierto, pero para las licitaciones que hace el Estado. En este caso no rige, con o sin compre no hay. Y el marco es el RIGI, obviamente, que exige ese poco nada más. Flor, con toda esta pintura que acaba de decir Nico, Silvia, Juanjo, ¿qué arista tomás, digamos? ¿Qué es lo que te sigue resonando? ¿Qué es lo que te sigue pareciendo interesante? Sí, yo por ahí la arista que tomaría, que es lo que estuve preguntando en estos días, es por qué el gobierno va y se mete tanto en esto. Digo, Nico decía, esto es algo netamente entre privados, el consorcio Southern Energy, está YPF, pero es una parte, ni siquiera es que son los líderes, y después está Techin como empresa proveedora privada también, que va a oferta 40% más caro. Entonces digo, tenemos la primicia, la publica Pablo Fernández Blanco en La Nación, lunes a la mañana tapa el diario, 10 de la mañana ya estaba el post de Federico Sturzenegger, ministro muy cercano a Milei, dando todos los argumentos económicos del caso. Hasta ahí, bueno, era más un debate económico. Esto el lunes. El martes ya teníamos a Milei diciendo, don Chatarrín, que estamos hablando, te puede gustar o no el accionar de Techin a lo largo de los años, pero estamos hablando de una empresa que está en más de 20 países, digo, es una empresa recontra competitiva. La noticia la levantan en medios internacionales diciendo, está el presidente de un país peleándose con no solo una de las mayores fortunas de Argentina, sino uno de los principales empresarios de la Argentina. Entonces digo, ¿por qué el gobierno sale a meterse tanto? Ahí me interesaba más el tema de poder detrás de esto. Y lo que me decían en el gobierno es, se vienen muchas licitaciones, digo, el sector energético, minero, va a necesitar mucha infraestructura, no queremos que se pasen de vivos. Y hay algo ahí, y esto desde el sector empresarios también me decían, hay algo de disciplinamiento. Digo, si Milei puede domar, como dicen los libertarios, a uno de los principales empresarios de la Argentina, digo, ¿quién se le va a animar? No, ni hablar una pyme, pero otros empresarios no se le van a animar. Así que eso, por un lado, fuentes del gobierno. Esto que decís está bueno, es interesante y es por lo menos un elemento explicativo para entender por qué escala tanto el propio presidente de lo político. Decir, bueno, disciplinamiento, es decir, el que se me pone enfrente se viene por delante en el febrero en extraordinaria a discutir proyectos, reforma laboral, o sea, sí. Es como si, bueno, acá tenés un tipo que ganó la elección en octubre y está muy fuerte y encima está medio cruzado, no lo sí. Porque sale
sobredimensionadamente. Sí, primero que aparte uno dice, pero ¿hay algo entre Milei y Roca ahí? En el gobierno te comparten una nota del 2022 que Roca invitó a Sergio Massa, exministro de Economía, a ProPymes y dijo, y como que lo halaga, ¿viste? Vos decís, pero mirá si te vas a acordar de algo del 2022 para basarte en esta disputa tan fuerte. En marzo de 2024, me acuerdo en Houston, un evento muy importante de la industria petrolera en Houston, Roca medio oficiando como un embajador argentino y hablando, haciendo una muy buena lectura del gobierno de Javier Milei y del impacto del programa económico y de lo que estaba intentando hacer. No es lineal esa interpretación, digamos. Sí, y ahí también, no solo escaló con esto de Don Chatarrín, y entre paréntesis bancamos a nuestra colega Sofía Diamante, grosso total, que fue agredida. Que no necesita ser bancada porque es una periodista muy joven, pero de la vieja escuela que hace lo que tiene que hacer y que sale adelante y no va a entrar en ese tufillo, digamos. Pero digo, Milei no solo le dice Don Chatarrín, en esto de, siempre usa ese tipo de juegos de palabras, pero después le dice que lo quiso, después de las elecciones en Provincia de Buenos Aires que había ganado el kirchnerismo, dice que lo quiso desbancar, después dice que robó, fue escalando, y uno ahí se pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y creo que en esto del disciplinamiento, que es lo que ven en el sector empresario, yo hablé con gente de la Unión Industrial Argentina, nadie va a hablar, no va a haber ningún comunicado, ninguna defensa. Techín no está hablando públicamente, que también estaría bueno escucharle la voz, no solo en el off the record, sino también escucharlos. Yo creo que hoy hay algo de cara a lo que viene, porque en lo que fue el 2024, la industria, sobre todo focalizándome en el sector industrial, y venía de años de cierre de la economía, venía dentro de todo bien, entre comillas. En 2025 la industria ahí ya se empezó no estamos bien, pero se vienen las elecciones y si llegan al kirchnerismo en 2 años se cierra todo otra vez, así que aguantemos. Yo creo que el 2026 uno entra a cualquier diario, hoy cerra una empresa, hoy hubo una suspensión, esto del cambio en la estructura productiva que se va a venir, esta discusión le sirve a las dos partes, le sirve si Roca, que me llamaría la atención, que después lo podemos conversar, si tienen que cerrar la planta de Valentín Alsina, por ahí Techín puede decir, es culpa del gobierno que no sé qué. Y el gobierno puede decir, no, es culpa de la casta empresaria que te pasa 40% más. Entonces creo que es algo que escala de cara un poco a lo que viene. Está muy bueno. Esa planta de Valentín Alsina, que es la de SIAT, digamos, es una planta que históricamente funcionó por proyecto. De hecho, hasta el año 2022, que es cuando se hizo el gasoducto, hoy Perito Moreno, antes Néstor Kirchner, en esta siempre tendencia a cambiar nombres que tienen los gobiernos y demás, esa planta estaba bastante en stand-by, es decir, tenía hoy tiene 420 operarios activos, en ese momento debía tener no más de 100, digamos. O sea, lo que hizo Techín siempre es, si tengo un flujo de proyectos que requiere este tipo de insumo, incremento mi estructura operativa, y si no tengo un flujo de proyectos, lo voy discontinuando, lo voy achicando porque no tengo actividad para darle. Se terminó el gasoducto de Néstor Kirchner, se terminó la revisión del gasoducto norte. Este proyecto para SIAT le enganchaba y le daba una inercia positiva. Se cae este proyecto, no veo yo, hay que ver quizás para esa planta puntual, sí, para la de Siderca en Campana, en Zárate, sí. Esa planta no sé, pero ¿cómo ¿ibas a decir algo que no? No, que Siderca es Tenaris. Siderca dejó de llamarse Siderca hace muchísimo Sin duda, pero digo, para los históricos, la gente que mira el sector de energía, el Dínamo, a veces te dice que sigue diciendo Siderca. Sí. Y antes de Techín era estatal. Yo cuando fui... No, Siderca nunca fue estatal. Altos Hornos. Claro, pero eso era Somisa, ¿te acordás? Claro, Siderca no. La historia de Siderca, que es muy linda, claro. y de hecho es que viene un ingeniero italiano a convencer a Di Tella. Lo trae Di Tella, Sí, al ingeniero Agostino Roca. Claro, cómo hacer una cosa de tubo sin costura, que era como una tecnología nueva para la industria petrolera. Y Agostino Roca le habla de una tecnología y Di Tella dice, eso es un desastre. Y entonces va por otro camino, Roca, y finalmente construyen la planta y encuentra que esa tecnología que era novedosa en este momento funciona, digamos. Funciona, pero... No, yo te decía una reflexión de lo de Narce y el gasoducto Néstor Kirchner / Perito Moreno, como se llame. ¿Cuánto costó ese gasoducto? Es una muy buena pregunta, pero ese, Nico, es un tema lindo, porque vos decís, ¿cuánto costó? ¿Y a qué dólar? Porque si lo miro a 260 mangos, que era 260 pesos, era el tipo de cambio oficial que tenías en 2023.
Sí, es el gasoducto más caro de la historia de la Argentina. No, yo sinceramente no es una chicana, no sé cuánto costó. ¿No era más de 2.000 millones de dólares? 1.200. Para mí costó bastante más que eso. Claro, realmente. no hay un número ex post, porque parte del desastre de haber encarado eso vía NARSA es que no era una discusión, era si lo termina más rápido, si lo hace, qué sé yo, Pasa que proveedores locales, todo, pero ahora andás a Sauder Energy y seguramente lo primero que van a mirar en cada reunión de control de este proyecto es cuánto nos cuesta. Eso es cierto, Nico, pero yo te doy la contracara. Eso es cierto. Y siempre el Estado va a ser más caro y siempre tenemos ese ojo para ver. ¿Por qué siempre el Estado va a ser más caro, digamos? Porque tiene otros métodos de contratación, porque tiene otros métodos de publicidad. Un privado te llama al primo y lo contrata, el Estado no lo puede hacer. Pero Sí, es pero así, no tan sé si simple como siempre va a eso. ser Pero acá no fue el primo, Claro, fue una fueron los licitación. indios. Bueno, a lo que voy es que ese proyecto dinamizó la industria en un momento donde no se estaban haciendo grandes obras de infraestructura. Y después eso vino la reversión, que un gobierno la lanzó, la terminó otro. La segunda parte de ese gasoducto, que se iba a hacer igual, finalmente llegó la iniciativa privada de TGS. Quiero decir, no son solo el precio cuando lo hace el Estado, hay un montón de externalidades positivas y lo estamos viendo en esta industria. Entonces hay que ponerlo en la balanza. No digo que hay que gastar cualquier cosa, ojalá podamos ser lo más eficiente posible, le apliquemos gobierno corporativo a las empresas públicas también. Yo siempre hago eso, pero miremos integralmente. Para cerrar el tema del costo del gasoducto, eso lo vamos a averiguar, pero el tema es, si vos lo calculás al tipo de cambio que era 260, te da un número. Si lo calculás al tipo de cambio paralelo, que era 800, te da otro. Y si después lo calculás en los tiempos que se pagaba eso, de hecho ese gasoducto creo que hay una parte, como un 5 o 10%, que todavía no se pagó porque se está rediscutiendo contractualmente si la obra cambió o no cambió. Por lo menos hasta hace un par de meses no estaba pagado. Imagínate la gestión de obra. En el medio tenía la guerra, la invasión rusa sobre Ucrania, ese gasoducto hacía falta para depender un poco menos del gas importado. Háganlo a cualquier costo, salió como salió, la obra está, tiene toda esa parte positiva, si se quiere, la inercia que generó, desde el punto de vista de la contability de guita. No. Hay algo que decía Pablo Fernández Blanco, que fue quien primero publicó esto, que me pareció muy interesante, que era una obra que sacudía el tablero empresarial, Silvia, porque tenías a 4 de los principales actores del sector energético involucrados, cada uno con su rol. Por un lado, Pan American Energy, socio mayoritario de Sauder Energy. Por otro lado, YPF, socio con el 25%. Pampa Energía, el holding que cabeza Marcelo Mindlin, con el 20%. Y entre los proveedores argentinos, el grupo Techin. ¿Qué lectura haces desde esa óptica, digamos, de por qué esos actores les costó tanto coordinar o qué rol tuvo cada uno? ¿Cómo lo lees eso? Bueno, hay algunas rarezas de lo que trascendió y que vos lo contaste muy bien en tu nota del lunes. Una rareza es que el día 23 de diciembre se reúne el directorio y el representante de YPF dice tenemos que ver esto de nuevo. Okay. Y además queda en solitario, lo acompaña el representante de Midlin, se entiende porque Midlin y Techin son socios en la construcción del gasoducto, pero después van a una votación y pierden. O sea, por unanimidad deciden, no, le vamos a dar estos caños a justamente la compañía india. Es decir, Pero ¿por qué es una rareza lo de YPF? YPF lo hace en todas sus licitaciones, habrá querido imponer su criterio. No, pero es una rareza porque estaba como todo muy cantado, que se iba a votar el tema de los indios. En el medio apareció una carta, según también trascendió, y se ocupan de difundir sobre todo algunas compañías, del CEO, del nuevo CEO, y creo que acá también hay cuestiones tal vez personales, porque Tenaris cambió de CEO, vino un italiano, tal vez tiene poco entrenamiento en lo que son las conversaciones, los personajes locales, poco entrenamiento de lobby, que en esto debe haber mucho lobby también, muchísimo lobby en estos negocios. Y bueno, hubo una carta a destiempo pidiendo una reconsideración que además llegó muy tarde, una vez que ya estaba todo definido, el 6 de enero, totalmente, diciendo que podían llegar a igualar la oferta de los indios a pérdida, con el argumento de que van a mantener la planta de Valentina Alsina. O sea, hay rarezas. Ahora, lo que me parece es que también acá hay viejas disputas. Y hubo una disputa entre los Bulgeroni y los Roca, como suele haber en todos, de caputos, digamos,
como en Romeo y Julieta, entre los Caputos, Capuletos y Montescos, ¿no? Sí. En todos los países, pero entre los Bulgeroni y los Roca, como los Roca les proveían a los Bulgeroni cuando ellos eran muy fuertes, siguen siendo en el Golfo de San Jorge, los caños para la extracción del petróleo, bueno, siempre estaba la disputa entre el proveedor y quien compraba el caño. ¿Quién se queda con el margen del negocio de la extracción? ¿Se lo queda quien provee el caño o se lo queda el que lo opera? Entonces, siempre eso funciona así en la industria petrolera y por eso son tan duras las licitaciones de compra de caño. Pues, vos sabés cuál es mi margen, entonces estás queriendo apropiarte un margen que en realidad es del productor y te lo estás queriendo llevar vos como proveedor. Eso funciona y por eso es muy intensa y muy peleada la discusión de compras de insumos estratégicos de toda la industria. Sí, también. Es anecdótico. Sauder Energy está tomando riesgos porque después viene la constructora, que va a ser otra gran discusión. Probablemente pueda ser la compañía del grupo Tequint. Y Siat y Tenaris, digamos, hay toda una cosa de lidiar con un proveedor local, conocido, que conoce todo, que sabe cómo se mueven las cosas en Argentina, la aduana, las provincias, el transporte, que acá, o sea, también vos trayendo por primera vez para un proyecto tan crítico, en el que tenés deadlines, como es el de Sauder Energy, traer un proveedor nuevo, grande pero nuevo, indio, que tiene poca relación con la Argentina, bueno, están tomando sus riesgos también. Sí, que vos le contrataste que te entregue los caños en el obrador que vas a construir en Río Negro y es tráeme los caños, descargámelos en ese obrador. No me lo tenés que llevar hasta Trataller en Neuquén o hasta el medio de Río Negro. Eso se tendrá que encargar el constructor, me imagino. Claro, sí, que supongo son contratos que se van a juntar, pero te quiero decir, siempre imagínate que si vos haces todo con el grupo Tequint, probablemente te asegurás que funciona mejor. Seguro. No tengo duda, que no va a haber problemas. Sí. Acá me imagino que es un desafío también para Sauder Energy, pero bueno, es un desafío que vale muchos millones de dólares, porque la diferencia era muy grande. Entonces se ve que el directorio dijo, vamos por acá, este es un proveedor que nos va a dar las garantías. Y bueno, es el mundo empresario privado en donde se toman decisiones. Yo creo que espero que la industria argentina, y sin duda el grupo Tequint tope ahí, con estos sacudones, con esta visión y disciplina y mensaje del gobierno, pueda acomodarse como para que el movimiento ascendente de Vaca Muerta no lo deje afuera, ¿no? Y naturalmente cuando uno escucha YPF y escucha a las compañías que dicen acá los costos son mucho más altos, muchas veces se están refiriendo a compañías de servicios que son extranjeras, pero que están acá, bueno, que haya competencia para que bajen los costos, aunque algún episodio en particular sea doloroso, y bueno, es un proceso que a la larga, como esto recién empieza o falta, esperemos que sea positivo y que la industria se acomode. Nico, hay una dinámica que va en paralelo, que es global, que no es exclusiva de Argentina, y que es cómo China está invadiendo todo el mundo con su producción y con esta guerra de aranceles con Estados Unidos está tratando de buscar nuevos mercados. Ya produce el doble acero de lo que necesita América Latina, no Argentina. Entonces los países tratando de resguardar su tejido productivo, esa es la regla, lo vemos en Europa, lo vemos propio en Estados Unidos, en Brasil. Entonces nosotros tenemos el RIGI, ok, pero todo esto que está pasando trasciende. Entonces vos decís, un gobierno que dice, yo no solo no hago nada, sino que abro mi economía y que vengan proveedores que puedan ser más competitivos, ok, pero ¿qué daño estás haciendo aguas adentro? O sea, no tenés nada para decir de eso, no hay ni un ápice. Yo digo, una política industrial tiene muchas facetas, no es solo poner un arancel, onda, no sé, Tierra del Fuego y que adentro pesques en una pecera, que es la crítica, pero tenés muchas cuestiones más activas para hacer, de financiamiento, de dar garantías, de hacer promoción de inversiones, de exportaciones, de, no sé, empleo de calidad, capacitación, un montón de cuestiones que son infraestructura, y acá el Estado no hace nada, deja todo eso a los privados. Y cuando te vienen estos monstruos, hoy decimos, perdió Tequint, imaginemos que Tequint no gane nunca más una licitación, ni siquiera para construir, te vienen constructoras de afuera, te viene ingeniería de afuera.
Esa es la cuestión de fondo y es difícil porque vos tenés, Nico te decía, bueno, Vaca Muerta tiene que ser una locomotora muy liviana, que vaya muy rápido y si queremos tener un saldo comercial que nos permita tener una macro más estabilizada y pasar de producir 800.000 barriles a producir 1,5 millones en 3 años, no tengo mucho tiempo de ponerme a ver quién se me mete en el vagón, digamos. Tengo que ir solo, rápido. Si tengo que usar equipo importado de perforación desde Estados Unidos, tengo que poder hacerlo. Si tengo que traer tubos de India, lo tengo que poder hacer. Es una mirada, o sea, uno entiende, Argentina tiene que correr rápido para tener más exportaciones, que las tiene frenadas hace 15 años, digamos. Ahora, también es verdad que si vos tenés un proveedor estratégico como digo, porque, no sé, yo mira, al otro día alguien me retomaba el caso de IMSA. Argentina tenía una empresa que era una de las pocas, la única empresa en su momento de América Latina que podía hacer, no sé si Brasil tenía una, turbinas hidroeléctricas, en un momento donde se hacían muchas turbinas hidroeléctricas. Bueno, estuviste como país 20 años sin hacer una represa hidroeléctrica, el grupo Pescarmona tomó malas decisiones en Venezuela, en Brasil, como puede tomar malas decisiones, los parques eólicos tomó la mala decisión Pescarmona, se fundió, no existe más. Hoy el grupo Pescarmona, que era un grupo que tenía capacidades como país para hacer cosas y pensarlas desde acá, no existe más, está controlado por una empresa norteamericana muy chiquita, la empresa se desarmó en términos de organización, de recursos humanos. Sí, de grúas. Alpargatas, Terrabusi, hay un montón de empresas que se fundieron en Argentina y el país perdió capacidades. Esa discusión no sé cómo se salda, o sea, ahí Flor, cuando hablas con gobierno y el gobierno te dice, Nico decía, no, acá tenés el RIGI que te exime de pagar aranceles. Y vos ves que hay otros países, no sé, sin ir más lejos, Estados Unidos de Trump le puso a la importación de chapa para hacer caños para la industria petrolera un 50%, 51% de aranceles. ¿Qué te dice el gobierno? ¿Qué te dicen las distintas dependencias del gobierno de esa discusión? ¿O todavía no se mete muy a fondo ahí? No, es llamativo porque Argentina es el mejor alumno de Estados Unidos, pero en materia comercial Estados Unidos se cierra, sube aranceles al infinito y acá abrimos todo. Es un poco lo que está pasando ahora, como lo veo yo, es como la contracara de lo que pasó antes. Antes estaba todo cerrado y ahora está todo abierto. Es como que el péndulo nunca caemos en esa por ahí apertura inteligente de la que empezó a hablar Roca el año pasado y eso ya le empezó a caer mal al gobierno porque me hablaba de apertura inteligente, que yo no soy inteligente, entonces eso fue bueno. Tan literal que duele, ¿no? Porque decir, no te está diciendo eso, te está diciendo pongámosle cabeza a esto y no te lo tomes personal, digamos. Claro, sí. Y no, la mirada del gobierno es la que hace pública tanto Federico Sturzenegger como el mismo presidente Javier Milei, de esto de las ventajas comparativas, que es la teoría económica, y cada país se va a dedicar a lo que es competitivo y no hay ahí ningún proyecto productivo, porque de hecho en el gobierno lo que planteaban es, vieron que estaba esto de que trascendió de nuevo, no habló Techint públicamente, pero trascendió de que van a hacer esta denuncia de dumping, que yo creo que no, si lo llegan a hacer no va a tener nada concreto al final del camino, pero el gobierno dice que la hagan y no va a prosperar, porque primero que la denuncia de dumping la tiene que hacer la Secretaría de Comercio, que ahí tenés a Pablo Lavigne, recontra cercano al ministro Caputo, y aparte dicen que, digamos, que India, bueno, en este caso, por más que Techint hable mucho de China, estamos hablando de una empresa de India. En India también tienen planes productivos de mucho fomento a la industria, un montón de millonarias inversiones. Subsidios. Claro, subsidios. Y en el gobierno lo que dicen es, bueno, ellos están gastando los subsidios, nosotros no estamos gastando los subsidios, así que vamos a aprovechar estos precios bajos. Bueno, la lógica detrás de eso es perfecto, que los otros países subsidien, nosotros vamos a comprarlo más barato, o sea, China, India, lo que sea. Y bueno, en el costo de transición, que es si empiezan a cerrar plantas, suspensiones, ahí no hay, yo no veo ningún programa, nada de que digan... De contención, de amortiguación, claro, de eso. Digamos. No hay ningún costo de transición contemplado, ¿no? No hay ninguna política productiva pensada ni nada. También ya tiene mala prensa lo que fue política productiva, porque cuando se hizo era para ensamblar 2 tornillos. Pero lo cierto es que otra cosa que quería comentar era cuando ustedes decían, ¿cómo el sector no se habló? Digo, Techint es socio en otros proyectos a nivel consorcio, digo, Techint es socio de PAE y de YPF en el proyecto Vaca Muerta Sur, otro oleoducto. ¿Cómo no se hablaron y cómo terminó pasando esto? Y si bien no es información, sino es más lo que vi, es que sí se hablaron, porque hoy es polémica nacional, habla el presidente, estamos a fines de enero, va a seguir siendo tema en febrero, pero ya en diciembre veníamos hablando del tema.
si algo que no le gusta al gobierno son las operaciones de prensa, y en diciembre hubo 2 notas periodísticas, una salió en Clarín, de colega Santi Espaltro, otra en Perfil, que decían que si Techint se quedaba fuera de la licitación iban a tener que cerrar la planta. Fuentes del sector y qué sé yo. A YPF no le cayó nada bien esas notas periodísticas. Esto fue en diciembre, vos decías, 23 de diciembre se adjudica a la empresa india la licitación. Todo esto fue previo, los días previos, Día del Petróleo, que creo que fue el 14 de diciembre, habló Daniel González. Viernes 12 de diciembre. Viernes 12, sí, pues se casó una amiga, ahí va, viernes 12 de diciembre. Yo no pude ir al Día del Petróleo, estuve en su casamiento por civil. Pero lo cierto es que ahí alguien muy importante de YPF fue con toda al periodista de Clarín muy enojado por esa nota. ¿Y qué te decían de YPF cuando vos les preguntabas sobre el tema? ¿Qué pensás de que trasciende, de que por ahí Techint podría cerrar una planta si no llega a ganar la licitación de Southern Energy? Y fuentes de YPF muy importantes te decían, bueno, estamos hartos de que nos operen en los medios, y ya te decían en diciembre, si nos pasan 10, 20% más, bueno, lo podemos contemplar. 40% más, no. Esto lo decían en diciembre. Yo había publicado una nota contando esto. Entonces sí se venía hablando del tema y evidentemente no hubo acuerdo. Y debe haber algo ahí entre los Bulgeroni y los Roca de que, bueno, en esta te voy a disciplinar. Bueno, fue muy explícito, ¿no? Para los que siguen las redes, salió el hijo de Bulgeroni, de Alejandro Bulgeroni, directamente. El hijo de Alejandro Bulgeroni y Bettina Bulgeroni. Alejandro Bulgeroni, padre, tiene otros 4 hijos. Claro, el hijo, claro. Y Alejandro Junior, digamos, el hijo de Alejandro y Bettina Bulgeroni. Exacto. Salió por redes criticando muy duramente a Tequín, etcétera. Y por otro lado, hay una relación muy cercana de la familia Bulgeroni con el presidente Milei. Sí. Por un lado, Bettina Bulgeroni, la esposa de Alejandro, es la presidenta del CICIP, que es esta especie de cámara que junta la uña, la bolsa, etcétera, etcétera. Y justamente fueron a Davos, muy cercana a Karina Milei. Muy cercana a Karina Milei, y fueron uno de los poquitos a Davos, fueron 4 argentinos, nada más. De los 4, 2 eran ellos. Es decir, Bettina y Alejandro Bulgeroni, que fueron a acompañarlo básicamente a Milei en la presentación que hizo. O sea que evidentemente hay una relación que no la tienen los Roca con el gobierno. Los Roca, digamos, les costó horrores. ¿Te acordás que estuvimos, Nico, en ProPymes? Les costó horrores que fuera Patricia Bullrich a ProPymes a cerrar, que es un encuentro que ellos tienen con su cadena de valor, que siempre llevan a alguien del gobierno. Y hasta último minuto no sabían quién iba a ir, que finalmente fue Patricia Bullrich, y estuvo, bueno, la aplaudieron, les fue muy bien, etcétera, pero marca la diferencia. Bettina Bulgeroni levanta el teléfono y logra que a las reuniones de CICIP vaya desde Caputo, Milei, el canciller, etcétera. Hay una diferencia. Totalmente, desde el punto de vista periodístico, a nosotros siempre nos interesa entender la cercanía de determinado empresario a tal gobierno, en eso de que los empresarios, hay algunos empresarios que juegan a ser cortesanos del poder, digamos. Si no, leer el muy buen libro argentino, ¿cómo se llamaba? El libro de Luis Majule del año 90. Los dueños de la Argentina. Librazo en su momento, replicado después, pero es un librazo. Pero esa historia es cierta, y acá, a mí lo que uno ve, decís, ¿por qué? Si sos 4 empresas, porque hay una cuestión que está de fondo y ahora me gustaría que cada uno responda. ¿Esto qué pasó? Porque vos tenés ahí una divisoria de aguas, y se vio mucho en redes. Es, ok, Techint perdió por precio, que se discipline, que le venga la próxima, y que la próxima sea más competitivo y no tenga una ambición de medida de un margen, de ganancia. Uno podría decir, ok, primero, no sabemos cuándo va a ser la próxima licitación de un gasoducto, porque no es algo que mensualmente tenés, que eso es para mí la principal oposición, que cuando uno dice, ¿cuándo es la próxima licitación? No te lo puedo asegurar, porque depende mucho de que YPF cierre el proyecto de Argentina LNG. Buenísimo, o sea, está metiéndole Horacio Marín personalmente también el cuerpo a eso. Para ese proyecto, porque digamos, también tengamos el contexto de que se trata de, no del upstream, de la discusión de la renta en el upstream, sino de los proyectos de exportación de gas a un mercado que es muy complicado, que es un mercado con precios volátiles, nadie te va a asegurar un precio, y donde si vos ves los precios hoy o los precios recientes, está todo muy justito. Entonces, no es que hay una renta enorme para repartir y regalarle a tus proveedores, ¿no? Quedémonos ahí un minuto, Nico. ¿Por qué eso, digamos? Porque alguien puede decir, bueno, estás exportando gas, GNL, ¿por qué estás tan justo de margen?
Ahí entiendo que Argentina además está exportando en plantas flotantes, está licuando gas en plantas que son flotantes, que no tienen la escala que tienen las plantas de exportación de GNL de Estados Unidos, que tienen un costo de financiamiento infinitamente inferior que la Argentina. Entonces ahí también se explica. Sí, y además porque es un mercado en el que hay un montón de oferta por venir, proyectos que se están haciendo con un costo del capital efectivamente más bajo, con escalas enormes. Estados Unidos con todo ese gas que muy de a poco va volcando al mercado externo. Entonces, por supuesto uno puede ver todo tipo de análisis, ¿no? Pero en general lo que vamos viendo es que es un mercado en el que los precios netback a los que vos podés desde acá, ¿no?, recibir, dado que tenés que llegar ahí y competir, no son tan atractivos y son riesgosos porque hay mucha volatilidad. Entonces, también para YPF esto va a ser una señal de decir, ok, YPF con su idea de, ¿no?, de armar un consorcio y de defender a la industria local, etcétera, pero acá va a tener un antecedente de decir, bueno, pero yo tampoco me puedo ir mucho de los costos porque si no me quedo afuera, ¿no? Hay un dato que pasó medio bajo radar. El primer proyecto de GNL, de Southern Energy, que va a empezar en 2027, toma gas del sistema. Este gasoducto es para el segundo buque que va a venir en 2028. Pero para hacer la conexión al gasoducto San Martín se necesita un pequeño caño, unos 50, 60 kilómetros. Esos caños llegaron a Argentina. ¿Quién los proveyó? India también, ¿no? Wellspun, la misma empresa. O sea que ya hubo un primer, te aviso. Hay otro anterior. Hubo una licitación para los barcos que van a asistir a los barcos de licuefacción. Los remolcadores. Exactamente. ¿Quién los ganó? No La sé. empresa india. O sea, ya hay una relación, me parece. En junio estuvo el primer ministro, ¿no? Claro, Con eso también, nos claro, olvidamos. bueno, Pero en junio pasado vino el primer ministro. En el ministro. caso de los barcos, no era por astilleros argentinos. Participaron daneses, participaron españoles, participaron chilenos. Y ganaron, los astilleros argentinos ya sabían que iban a pérdida, pero ganaron los indios. Quiere decir que acá ya había también una relación o también el interés de India de decir, bueno, entro al mercado con cualquier costo, como hacen los chinos, digamos. Voy a entrar a este mercado y con precios irreales, etcétera. Silvia, ¿cómo ves, o si es que existen, por ahí no, digamos, ves consecuencias en el mundo empresario sí del sector de energía? Porque uno podría decir, en Southern Energy está Marcelo Milling, Marcos Bulgeroni y Alejandro Bulgeroni como referentes de PAE, Marcelo Milling de Pampa, Horacio Marín en YPF. Costó mucho armar primero ese consorcio. De hecho, primero entró Pan American, con Golar se sumó Harbor, YPF entró después, Pampa entró después. Sí. Ahí siempre hubo que trabajar mucho el nivel de confianza en el nivel personal, de actores que tienen mucho peso. O sea, no es que los periodistas nos detenemos en estas cuestiones de color o de que si tal se lleva bien con tal. Es que en definitiva terminan determinando proyectos estratégicos que vos decís, bueno, pará, tenés un equipo enorme que te hizo un análisis de todos los variables de negocio, pero en definitiva después la variable personal, la confianza, la empatía, armar eso juega mucho. Y el sector petrolero no funciona como un establishment petrolero, como un establishment empresarial. Por más que uno a veces lo vea así, porque tenés institucionalmente, tienen cámaras, tienen clubes y demás, club de petróleo, lo que sea. Después, la realidad es que la discusión el día a día cuesta mucho ir ganando esa discusión. Entonces, siempre históricamente YPF y PAE tuvieron agendas distintas, hoy están más alineados. El grupo Pampa y el grupo Bulgeroni tampoco hizo tantas cosas juntos hasta ahora. El grupo Techín y el grupo Bulgeroni tampoco hizo creo que hay una leyenda de que en los 80 uno de los dos compró una empresa estratégica que el otro quería, eso también. Entonces siempre juega lo personal. Y la pregunta que yo me hago, y esto sí me interesa una respuesta de todos, es si Vaca Muerta es un proyecto enorme, y no es que tenemos 50 empresas que te tiren del carro y te traccionen. Si esas 4 o 5 que son las locales, porque Exxon ya se fue noticia hace 10 días que Shell está redefiniendo su modelo de negocio, porque está en Argentina, está en Vaca Muerta desde 2011 y no le encuentra la forma. Ellos mismos te dicen, no, hace 15 años que estamos en Vaca Muerta y vemos que tenemos costos más caros que YPF, costos más caros que Vista, costos más caros que PAE, que Pampa. Evidentemente aquí hay un problema de argentinización, que saben hacer algo que nosotros no. Entonces está Shell, una de las 3 petroleras más importantes del mundo, no le encuentra la mano a Vaca Muerta. Exxon ya se fue porque se cansó y se fue cuando vio que podía monetizar su activo, dijo me voy. Petronas, fracasó el proyecto del LNG, salió de la Argentina. Equinor en su momento estuvo en venta. Entonces si los 4 o 5 tipos locales argentinos
no pueden tener una visión compartida y una acción común, ¿cómo haces para poder escalar ese negocio? Por eso para mí, en el fondo, es triste esta decisión de que si tenés un jugador que te pueda hacer un caño, bueno, hermano, sentate, matate, discutí precio, discutí margen y tratá de que porque Argentina no tiene mucho margen para seguir. Digo, si queda afuera no le haga bullying, tipo, Don Chatarri. Bueno, hay algo de eso. Vos como Estado, ¿qué podés hacer para mejorar la competitividad de las empresas? Exactamente, ahí hay algo, bueno, ya lo dijo Nico antes, y para analizar lo que dice Milei es como decir, bueno, no, Roca es un tipo que, yo lo decía al principio, puede gustar o no, que tiene una capacidad de inversión que se te manca el tipo ese y te dice, che, mirá, ¿sabes qué? Por el motivo que sea, no voy a destinar mi inversión global a Argentina, la voy a destinar a otro lado. Y no es que, bueno, se va Roca, que pase el que sigue y, che, entra vos. Se te cae un actor. Nico, cuando hablas de la industria así, como si fuese, digamos, un hub donde todos aportan, etcétera, y vos decís, esto cuesta, porque cada uno juega su partido. Yo siempre lo grafico como una salita de dos. Vos entras a una salita de jardín, están todos jugando, pero cada uno juega solo, no juega con el que está al lado. Bueno, acá a veces pasa eso. Es una linda metáfora. Siempre dije que YPF era el capitán del equipo. En todas mis clases se lo digo a mis alumnos, históricamente, porque es el más grande, el más histórico, el que tiene presencia en todos lados, o por lo menos tenía. Entonces, primera respuesta es YPF. O sea, quien tiene que traccionar esta gran locomotora es YPF, quien tiene que juntar a todos los jugadores. Y ahí me voy a lo personal. Marín lo dice. Dice, yo vengo a trabajar con la industria, pero es importante ver su trayectoria. A veces Marín me resuena como los cardenales que van al cónclave en el Vaticano y se convierten en papa. Nuestro papa nunca más volvió a Argentina. Y Marín dice, ahora soy pefiano, ¿no? Pero estuvo toda la vida en Techín, ¿no? Entonces ahora yo no sé mucho los trasfondos de todo esto, pero me parece un aditamento acá para ver cómo te convertís en el capitán del equipo y traccionás a todos los demás, incluso donde jugabas antes. Pero en eso me parece que Marín tuvo una decisión de, cuando Silvia decía, yo comparto, es medio raro que un referente de una empresa en una reunión de consorcio que tiene un orden del día, que nos juntamos, en realidad esa reunión de consorcio el 23 de diciembre fue para firmar la adjudicación al contrato de Wellspun a la empresa india. En esa reunión, Horacio Marín plantea verbalmente, Horacio Marín, el representante del PF estuvo ahí, me parece que propongo que votemos si le damos la posibilidad al único oferente fabricante argentino de hacer un right to match, hacer una presentación de oferta que sea más competitiva en línea con lo que propusieron los indios. Pampa Energía, que es socio de Techín en la construcción, construyó el gasoducto Perito Moreno, construyó la Reversión del Norte, tienen varios proyectos más también en carpeta, votó en la misma línea, pero eso fue en base a una propuesta verbal que hizo Marín sin ni siquiera que haya una carta respaldatoria del grupo Tenaris. Por eso Silvia lo decía, bueno, yo no sé si Tenaris de alguna forma tuvo el grip como para decir moverse rápido. Imagínense el que está del otro lado, que todo esto se definió. 23 de diciembre, al otro día estabas cortando el pan dulce de Navidad, te fuiste al 31 de diciembre, o sea, hay una cuestión de estacionalidad muy compleja, digamos. O sea, era una semana que siempre está muerta a fin de año, es donde se terminó de definir uno de los principales proyectos que tiene la Argentina por delante en términos de infraestructura. Sí. Entonces ahí el tipo tomó costo, y cuando Marín dice, che, el mercado doméstico nos matamos, pero si queremos que Vaca Muerta escale a nivel global, tenemos que encontrar la forma de trabajar juntos. Bueno, acá evidentemente esto no funcionó, pero el tipo lo dice, o sea, realmente lo dice. Yo no sé, son trascendidos, por lo menos habrá hecho el intento en ese sentido, pero voy más allá de eso. Y agrego algo más de YPF. Digamos, YPF es el capitán del equipo y el YPF es el capitán en la cancha para el técnico. ¿Quién es el técnico? El Estado Nacional. ¿Quién maneja todo esto? Pero ¿por qué es el capitán del equipo, digamos? Porque alguien te podría decir... Yo creo que no es el capitán del equipo. Bueno, yo sí. Y el técnico tampoco es el Estado Nacional. Bueno. Digamos, es todo más complejo, más diverso. Están las provincias, nos guste o no. Si vos me preguntás a mí, si se reforma la Constitución, que no me escuchen en Neuquén, pero... Vamos a traer a 2 o 3 representantes. No lo voy a decir, pero creo que sí. Pero hoy, entonces hoy tenés, y creo que es una buena noticia, no es la primera vez que lo digo, que tenés un conglomerado, un ecosistema empresarial muy diverso en la industria de los hidrocarburos. En un equipo tenés 11 jugadores. Yo no digo que sea solo YPF. Por ejemplo, si YPF fuera el capitán, yo lo dije hace un ratito, YPF se mancó con el GNL, porque hizo cosas que las hizo mal, tomó decisiones que las hizo mal. Quizás fueron decisiones políticas, no es casual que esos 2 proyectos fallidos se cayeron después de cambios de gobierno. Entonces,
Si YPF siguiera siendo el gran que hace todo y que solo él puede liderar, no estaríamos con un proyecto a punto de llegar, bueno, a punto no, pero que le falta poco para exportar LNG como es el de Southern Energy. Entonces, YPF es un gran actor, pero ya no es el capitán. La política de hidrocarburos nacional la pone el gobierno federal, pero tiene que integrarse con las provincias que son las dueñas del recurso. Entonces es todo un poquito más complejo. Y yo creo que yo pensaría distinto lo de India, porque nosotros necesitamos más empresas. No que las empresas que están se repartan la torta, ¿entendés? Tipo, che, no, escuchame esto. Necesitamos que empresas indias vengan a Vaca Muerta y si se va alguna, que vengan otras. Tipo Continental Resources. O sea, si vamos a depender solamente de las grandes compañías que tenemos, que no es que esté hablando mal yo, pero son argentinas, tienen poco capital, tienen poco financiamiento, están sometidas al zip code, como se dice, y Vaca Muerta va a crecer más despacio. Entonces yo creo que necesitamos que esas compañías crezcan, pero que vengan otras, y con reglas relativamente competitivas. No digo que no pueda haber ningún esquema promocional o algo. La verdad, creo que lo decía Flor, la experiencia pasada de Argentina en los regímenes promocionales y la visión que hay en general en la gente es que sirvieron más para prebendas sectoriales, no en el caso de Techín, pero sí me parece mucho en el caso de otras industrias, ¿no? Tierra del Fuego siempre es el ejemplo, u otras, y poco para los objetivos que se habían declamado. Entonces hoy estamos con un gobierno diferente, llevó al Congreso un proyecto que es diferente, que es el RIGI, y insisto, este es un ejemplo de, y por eso el gobierno, y Federico seguro, porque lo conozco, dice, señores, nosotros vamos por acá, no por allá. Entonces, vamos por competencia, por apertura. Déjame cerrar la idea ahí, para complementar. Sea o no el capitán del equipo, le ponga la cinta o no, sale afuera, YPF es una National Oil Company y eso le permite hacer muchos negocios. Cuando vos venís acá, esa relación con tu accionista mayoritario siempre te dio un flujo, una vinculación muy estrecha, porque sos el primer asesor técnico, porque estás en todos los mercados, porque manejás el precio de la nafta, por donde lo mires. Hoy en día lo que yo recibo, por ahí ustedes tienen otra información, es que el gobierno está poniendo mucha distancia por la cuestión del juicio en Nueva York, diciendo no quiero que me confundan como alter ego con el juicio. Entonces alter ego en todos lados, como diciendo no quiero que parezca que sos mi asesor estrella o que tenés un beneficio o lo que sea. Está bien, es una toma de posición, es entendible. Igual Milei se pone en mameluco. Bueno, iba a cerrar con eso. Es inentendible. Pero es inentendible, o sea, va a contramano. O sea, si vas por un lado, andá, pero después llega Davos con el mameluco. No sé, no. Vos por ahí entendés un poco más. Yo no entiendo por qué. Le decía a Nico al principio, o sea, entender la psiquis de Milei y el proceso de toma de decisiones no es tan sencillo. A mí sí me preocupa un poco qué costos puede generar, porque en algún punto cuando una licitación entre privados, que uno ganó y otro perdió, o uno tomó una decisión que no le gustó al otro, eso en lugar de depurarse sistémicamente y que los socios y los actores de poder de ese sistema lo acepten y digan, bueno, listo, terminó esto, cerré capítulo, sigo para adelante, termina escalando y se genera una crisis política entre el principal empresario históricamente de la Argentina, pues veremos cuáles son los que van a tomar esa aposta o no, y un gobierno, eso no es gratis, digamos. O sea, no, yo por eso al principio hablaba de que para mí es una preocupación estructural seria, que es la paradoja de si se consolida la estabilización macro, nos enfrentamos a un desafío de transformación industrial fenomenal. Y cuando uno ve que eso no le está pasando a la empresa que hace remeras en no sé dónde, sino que un poquito le está pasando a un líder industrial competitivo, eficiente, que está en la frontera de la tecnología mundial, como es el grupo Techín, y bueno, así que queda después, con un gobierno que por ahora tiene todo su foco, con sus luces y sus sombras, pero todo su foco en la estabilización macro, y que todas estas discusiones de, bueno, pero ¿qué pasa? Estás perdiendo empleos industriales a lo pavote, tenés muchas empresas que cierran, pareciera que no lo sensibiliza. Pero hay un riesgo, ojo con esto, porque pasó en el gobierno anterior.
justamente con el mismo tema cuando Techin iba a dar los caños para el gasoducto Néstor Kirchner. Se armó, ¿se acuerda? Un tole ahí fue adentro del gobierno, terminó eyectado un ministro, pero al otro día hubo una denuncia judicial. Por suerte la agarró un juez muy razonable, llamó a las partes, escuchó todo y lo resolvió rápido. Rafecas que hizo ese proceso rápido, sí. Ojo con eso, porque vos empezás los empresarios prebendarios, Chatarrín y todo eso, y el día de mañana tenés una denuncia judicial que te frena la obra. Sí. Igual Entonces, esto es entre privados, ¿no? Debería haber, ¿no? Ya sé, pero... Sí, y también hay otra dimensión que no es visible, que es cómo los funcionarios medios del Estado que tengan que definir alguna cuestión ligada a estos actores, Techin, YPF, Pampa, Pan American Energy, quien sea. ¿Cuánta tranquilidad tiene de meter un gancho en un expediente de eso? O sea, pido la exención del 12,5% de impuestos que hay para importar los tubos de India, que el RIGI, el espíritu es ese. Si bien el RIGI habla de bienes de capital, habría que ver si estos insumos son considerados bienes de capital o no. Pero ponele que, ok, listo. Tienen que tener una transformación, dice el RIGI. Bueno, pero ponele que eso es opinable, los abogados pueden hacer interpretaciones. Eso va y te lo tiene que firmar el comité de habilitación del RIGI, que está integrado por 5 personas que ni nosotros, ni Flor y yo, que somos periodistas, no nos acordamos los nombres, digamos. ¿Cuánta tranquilidad tiene ese funcionario para firmarte un expediente de esto? Porque todos sabemos, ustedes saben, mejor que yo, Nico y Juanjo, la judicialización de la política en Argentina hoy, durante los últimos 25 años, lamentablemente hizo mucho daño en la gestión. O sea, te mete mucho miedo firmar cosas y demás, y después tenés que tener que explicar en la justicia 5 años, la justicia responde a intereses políticos, entonces te hacen desfilar por tribunales, cuando llega a la corte te declaran que era injusto lo que te hicieron, pero perdiste 7 años de tu vida. Entonces es bastante complejo cuando se empieza a politizar una agenda como la de Vaca Muerta, que para arriba con la política se complica, y hacia adentro la relación. Vos fíjate, para mí que las empresas grandes tiren todas para el mismo lado es algo que YPF estaba tratando de hacerlo. Fíjate que Tecpetrol fue la última empresa que se sumó al Vaca Muerta Oil Sur. Y se sumó después de un laburo de convencimiento de YPF, che, sumate. Tecpetrol y otras empresas querían ir por otro caño, que era el del Val, era otra terminal de exportación. Bueno, todo ese laburo de que vos decís, che, ¿por qué no se juntan en una mesa, discuten a fondo esa discusión y en 3 horas se saldó esa discusión? No, lleva tiempo, hay cuestiones de ego, de personalidades, de entripados no resueltos de hace años. Al que está del otro lado, crean que no es una deformación profesional de los periodistas que nos gusta poner el foco ahí. Esos elementos personales terminan incidiendo cuestiones que deberían ser de carácter nacional o estratégico y terminan incidiendo mucho en ese plano. Entonces, esto para mí atenta contra el buen funcionamiento de un sistema. O sea, pero bueno, veremos, quizás no, ¿eh? Quizás esto nos pasó de largo, en un mes estamos hablando de otra cosa, hay muchas más empresas que quieren venir y termina siendo algo valioso para el sistema. Sí, para mí igual el tema del Estado es preocupante, digo, todo lo que pasa con los RIGI, el régimen de grandes inversiones, tenés mucho retraso, por un lado sí, porque en el gobierno mira muy de cerca que todo se cumpla, porque es mucho el costo fiscal que tiene y puede cambiar el gobierno y te lo judicializan en 2 minutos. Exacto. Pero por otro lado tenés pocos funcionarios, un director nacional gana 2 millones de pesos, si tiene sueldo congelado hace 2 años. Entonces, yo creo que esa argentinización del sector energético, que se ve sobre todo en el sector energético mucho más que en el sector del agro, por ejemplo, por comparar los 2 principales sectores de la Argentina, yo no lo veo como algo tan positivo. Me encantan las empresas de Argentina, quiero que Techin siga creciendo y que haya muchas más Techin, pero también se necesitan muchas más empresas, como decía Nico, sobre todo para infraestructura, pero para un montón de cuestiones. Pero esa argentinización es un poco la contracara de la falta de institucionalidad y de que las empresas de afuera dicen, y yo no tengo el contacto del de la aduana para que me traiga tal, del de comercio para que me acepte no sé qué. Entonces todo empieza a funcionar tan mal a nivel Estado que en la contracara es la argentinización y que vos necesitas ser una empresa argentina para conocer al lobista. Y encima, Flor, yo comparto con vos, es una debilidad estructural de las que deberíamos hablar mucho más, porque si el upstream, que es la perforación de pozos en Vaca Muerta, te demanda $10.000 millones por año para producir 650.000, 700.000 barriles como estás produciendo hoy, si vos querés duplicar, como es lo que estás apuntando, porque estás construyendo un caño para exportar más crudo de Río Negro, y el petróleo te quedan $65, a vos no te va a alcanzar la plata que ganes, el margen que te dé el negocio para acelerar tu inversión. Vos necesitas nuevos jugadores que puedan traer plata de afuera. Entonces, los argentinos, las empresas de Argentina, más allá aunque le pongan el cuerpo, que aceleren, no tienen mucho más balance para seguir financiando inversiones. Ahí necesitas que vengan jugadores del exterior
que la única empresa que te vino y que te genera expectativa real hoy para mí es Continental Resources, porque es un monstruo a nivel global, es uno de los grandes jugadores del shale estadounidense. Entró Geopark, que es una compañía muy interesante de la petrolera independiente, pero mientras tanto salieron salió ExxonMobil, salió Petronas, Shell está en un proceso de rediscusión de cuál es su estrategia en Argentina. Chevron ya no es la Chevron de 2013-2014 que te invertía $2.000 millones por año, o invierte una cuarta Nico, parte el de año eso. pasado tuviste inversión extranjera directa negativa. Después no sé cuántos Recordemos años. que sigue el cepo para las empresas, ¿no? Bueno, por eso eso para digo, una petrolera es letal. Pero eso es lo que te está marcando Flor, que yo comparto, es decir, bueno, en esta cancha estamos jugando, si encima, que no alcanzan con los 6 jugadores que están, si esa vinculación, esa relación entre escala tanto que vuela por el aire, que van a estar 6 meses sin hablarse hasta que baje la espuma. Pero bueno, Silvia, te dejo el cierre a vos sobre esto. No, yo preferiría que no sé qué decirte realmente, porque lo que vos planteás parece un wishful thinking. No sé si se da en otros sectores. Yo conozco bastante el sector del agro. Por ejemplo, a las exportadoras de agro se las llama, son grandes colosos internacionales, se los llaman las 7 hermanas. Nunca fueron hermanas, al contrario, se sacan los ojos Como entre la petrolera, ellas, digamos. claro. O sea que no. Nico, déjame realmente, ahora, no, en términos de país y de costo social, me parece, y de paciencia social, me parece que hay una reflexión también pendiente, ¿no? Al margen de que, por supuesto, que vengan todas las empresas, Vaca Muerta tiene que ir liviana, todo lo que ustedes dijeron, realmente aprendí un montón. Pero me parece que el tema del costo social tiene que estar presente. El empleo industrial es muy valioso. 2 novedades, una de hoy Cortito, y otra esta semana. Muy pero muy cortito. cortito porque Hoy salió se echan. la baja de retenciones para el convencional. Nos la pasamos hablando de Vaca Muerta. Bueno, todas las otras cuencas también necesitan una ayuda. El gobierno había hecho acuerdos con algunos gobernadores. Hoy salió la norma. Se sube la escalera, que era a partir de los $45, ahora pasó a los 60. Entonces, entre 60 llega al 8%, hasta $60 el barril es cero. Y después, algo que emparenta al kirchnerismo y al mileísmo. ¿Qué será? Muchas cosas. Sí. Sí. Criticar Si querés periodistas. empezamos a hacer la lista. Viven en emergencia energética, porque el gobierno acaba de extender hasta fines de su mandato la emergencia energética. Más allá de A mí me explicaron por qué lo hicieron, pero siento que no hay tiempo. No, necesitamos un minuto con Flor Sí. Dale. para hacer un bien, bien. anuncio. A ver. Sí. Porque Juanjo habló del juicio YPF, dijo que por eso, el alter ego que yo, con Florencia vamos a hacer un libro sobre el juicio YPF. Buenísimo. Bueno. Así que aprovechamos para anunciarlo y cualquiera que nos escucha, Claro. que tenga algo para decirnos, Yo tengo una bienvenido. objeción. ¿Y la segunda parte de tu libro? Va a quedar para después, Eso digamos. queda para después. Eso queda para Muy bueno. Ese estamos esperando. Está buenísimo el libro, Muy lo vamos a bueno. esperar, porque además Sí. ese tema, el tema Burford es un satélite lunar oscuro que vuela ahí, Es un nubarrón. que de repente orbita y lo vemos y nos asustamos porque es Darth Vader que viene con todo y de repente se va. Bueno, no existe todo, fingimos demencia, pero hay un juicio perdido por $16.000 millones que puede ser. Así que si una periodista de lujo y uno de los tipos que más conoce la historia de YPF pueden ponerse a pensar, a ver qué se dice sobre eso, nada, va a aportar valor. Bueno, nos dejamos acá, nos excedimos de tiempo, hicimos esta edición especial, después nos veremos en marzo, estamos pensando cosas nuevas, audiovisuales, así que sigan las redes de Econojournal, de Dynamo también, y hasta cualquier momento. Un saludo, chau chau.